Cordial saludo una vez más a todos mis hermanos que están acá en la plataforma de Meet, de igual forma a los que nos escuchan a través de el canal de YouTube. Hoy nos corresponde iniciar en la clase número 59 el capítulo 5 del libro de Gálatas. Recordamos que este libro fue escrito por el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios ante la necesidad que se estaba presentando en ese momento. Muchos de los judíos, al escuchar la predicación del Evangelio del apóstol Pablo, creían, pero en este caso ya estaba en Gálatas, en Galicia. Por eso se llama a los Gálatas, porque el lugar era Galicia, era un pueblo obviamente que no hacía parte del Estado de Israel, hacía parte del pueblo gentil, justamente a quien se le dirigió el Evangelio de la Gracia. Recordamos una vez más que el Antiguo Testamento fue la relación que Dios tuvo con el pueblo de Israel, dado específicamente al pueblo de Israel. Al pueblo gentil, que es toda persona que no nació en el Estado de Israel, no se nos dio la ley, se nos dio el Evangelio del reino de los cielos, que vino a anunciar el Señor Jesucristo, que fue anunciado también por los profetas. Recordemos que la iglesia primitiva inició y tuvo mucha persecución, entre ellos de Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso pensaba que estaba agradando al Señor cuando perseguía a quienes eran cristianos evangélicos, a quienes creían en el Evangelio del Reino, y él predicaba la ley. Y a los que no aceptaban estar bajo la ley, los metía presos y los mataba, consentía en su muerte. Él estuvo cuando mataron al primer mártir cristiano, que fue Esteban. Dice la palabra de Dios que la ropa de Esteban fue puesta a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso iba persiguiendo la iglesia del Señor Jesucristo y se le aparece en el camino directamente al mismo Señor Jesucristo. Saulo conoce al Señor Jesús, se convierte al Evangelio, una conversión totalmente genuina, original, y desde ese instante fue transformado, fue tomado por el Señor y llevado al tercer cielo, y allí recibió la doctrina para la iglesia cristiana. Entre otros, escribió este libro que hoy estamos iniciando el estudio en el capítulo 5. Y leemos la palabra del Señor en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Amén. Gloria a Dios. El título que le colocaron quienes imprimieron la Biblia es estar firmes en la libertad. Vamos a ver a qué libertad se refieren. Y el apóstol inicia el capítulo diciendo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Se refiere de un lado que la persona está esclava, por ejemplo, al alcohol, a la droga, a la prostitución, al robo, al chisme, a la murmuración. Están esclavos y aunque quieran dejarlo, no pueden. Al cigarrillo, a la pornografía, tantas cosas. Y humanamente la persona trata de estar libre, humanamente, pero es imposible. La única manera que una persona pueda salir de esa esclavitud es teniendo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. ¿Sabía usted que la religiosidad también es una esclavitud? Y precisamente el apóstol Pablo, antes de ser apóstol Pablo, era Saulo de Tarso. Él conocía la ley mosaica como mejor que cualquier persona de hoy día. La conocía al punto que él era fariseo de fariseos. Y él perseguía a la iglesia del Señor Jesucristo. Y que él pensaba que estaba haciendo bien, que le estaba sirviendo al Señor, que le estaba sirviendo al Señor persiguiendo a los cristianos. Él estaba, me ha dicho, convencido que al perseguir a los cristianos evangélicos, a los que creían en el Evangelio del reino de Dios,
al golpearlos, al ponerlos presos, al matarlos, él estaba agradando y sirviendo a Dios. La ley hace que la gente sea ciega espiritualmente. Y él estaba en un lugar, en un municipio, para llamarle, para hacerme entender aquí en el contexto latinoamericano, en un municipio llamado Galicia. Y allí predicó el evangelio, donde él iba predicando el evangelio y a la vez iba haciendo discípulos y abriendo obras. Un apóstol, el oficio de un apóstol es ese: evangeliza, discipula y abre obras, prepara obreros y empiezan ya a ser pastores, a ser hombres y mujeres usados por Dios. Eso hacía el apóstol Pablo. Entonces él predicaba el evangelio y algunos aparentemente se convertían, pero no era así. Y cuando una persona no está llena del Espíritu Santo, fácilmente es usada por el enemigo. Y esas personas estaban siendo usadas por el enemigo para arrastrar detrás de ellos al que verdaderamente era nuevo en el Evangelio, un niño en el Evangelio que no tenía el conocimiento, pero que había creído en el Señor Jesús. Y a estos niños espirituales arrastraban detrás de sí. Por eso se hizo necesario que él escribiera este libro. Y por eso empieza diciendo, estad pues firmes con la libertad que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y empieza a explicar a qué se refiere ese yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Hermanos, si aún un judío que había creído en el Señor Jesucristo volvía atrás, de nada le aprovechaba a Cristo, cuánto más una persona que no nació en el Estado de Israel vuelve a la ley por la religiosidad de muchos que no han conocido verdaderamente al Señor Jesucristo, se desliga del Señor Jesús, cae de la gracia en la cual fue llamado por el amor de Dios en Cristo Jesús. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. En la ley es, si usted guarda un mandamiento, cualquiera que sea de la ley, está obligado a guardar toda la ley, de un lado. Y de otro lado, se desligó del cuerpo del Señor Jesucristo. Esto debería realmente de saberlo todo hijo de Dios, todo cristiano, mucho más aquella persona que anuncia el evangelio aparentemente del Señor Jesús o que se llama ministro del evangelio, pero que revuelve la ley con la gracia. Si tuviera en cuenta y claridad esto que está acá enseñando el apóstol Pablo, que hoy ya no es el apóstol Pablo, sino que es el Espíritu Santo a través de la palabra escrita de Dios, yo creo que de verdad le daría temor de ir a enseñar la palabra si no tiene claridad de ella. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad, vuelvo a repetir, es que si usted quiere compartir algo, un versículo, un pasaje del Antiguo Testamento, usted tiene que hacerlo bajo la luz del Evangelio, bajo la luz del Espíritu Santo de Dios, no sea que haga lo que estaban haciendo esas personas allí en Galicia. En lugar de ser de provecho para quien está creyendo en el Señor Jesús, vaya a ser piedra de tropiezo que lo aparte del Evangelio y lo vuelva a la esclavitud de la ley. Versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. La palabra es clara. El apóstol le está diciendo: mire, ustedes se desligaron de Cristo, todo aquel que piensa que por la ley va a ser justificado, sabiendo que por la ley nadie puede ser justificado. O si no, en vano hubiera venido el Señor Jesucristo. No hubiera sido necesario que se hubiera hecho hombre como nosotros, hubiera sufrido todo lo que sufrió para darnos salvación por gracia. Si por la ley la gente se pudiera justificar,
para qué vino el Señor Jesús. Pero dice la palabra que miró de allá del cielo a la tierra y no había ni uno solo, ni un solo ser humano que hiciera lo recto. Por eso se hizo necesario venir a la tierra. Por eso cuando la persona vuelve a la ley, está diciendo, a mí no me interesa Cristo. A mí Cristo no me sirve, yo vuelvo a la ley. Y eso que lo diga una persona que nació en el Estado de Israel, pero una persona a quien no se le dio la ley porque fue al pueblo de Israel que haga eso, está completamente loco. Y el apóstol dice, de la gracia habéis caído, pues nosotros, por el Espíritu, ahí está en mayúsculas el Espíritu Santo, por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es decir, ahora, en la dispensación de la gracia que nos encontramos, nada de la ley nos puede ayudar. Mucho más, repito, nosotros que no nacimos en el Estado de Israel. A nosotros se nos abrió la puerta de bendición en el Señor Jesucristo. Y la gran comisión que Él dio fue, predique el Evangelio a todas las naciones y haga los discípulos. Discípulo es la persona que obedece a un líder. En este caso, el líder se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Y qué le obedece? La enseñanza de ese líder. ¿Y cuál es la enseñanza de ese líder? Que creamos en la doctrina, en el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Dónde está la doctrina del Señor Jesucristo? Desde San Mateo hasta Apocalipsis. Ahora, el Antiguo Testamento, nosotros como hijos de Dios, pues tenemos que conocerlo, porque es el fundamento, pero hay que hacerlo espiritualmente, para no ir a hacer, repito, lo que hacían estos falsos hermanos en la iglesia de Gálatas, guiados por un espíritu que no era el Espíritu Santo de Dios, sino demonios. Demonios que hoy día también hacen lo mismo donde quiera que se predique el Evangelio del Señor Jesucristo. Apartar de la fe a los hermanos. El enemigo es astuto y tiene muchas formas de hacerlo. Una de ellas, y la que más resultado le da, es la murmuración. Un hermano nuevo que está empezando y llegan y dicen, no, es que el pastor, es que la iglesia, y empiezan a hablar, pues eso desanima a la persona que está empezando. ¿Y quién hace eso? Demonios que estuvieron en estas personas que sacaban a los hermanos de la congregación, y el Espíritu Santo impulsó al apóstol Pablo a escribir este libro. Versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Recuerdo una hermanita que llegó a la congregación y empezó súper bien, se hizo bautizar, se congregaba juiciosa, tenía el gozo del Espíritu Santo, pero algo sucedió que solo Dios, y no sé si ella se haya dado cuenta lo que ocurrió. El enemigo usó a alguien para desanimarla, para que no se volviera a congregar. En fin, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os estorbó? Es quien le metió una palabra chiquitica de cizaña, que hizo que esta persona no volviera. Esta persecución no procede de aquel que los llama. Dice, esto no procede del Espíritu Santo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Aquí la palabra levadura es tipo de mala doctrina, de revolverle a la gracia, revolverle ley. Un poco de levadura leuda toda la masa. El Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, cuidado con los fariseos, cuidado con la levadura. La levadura era que iban a meterle ley a la gracia. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo más que el que os... Vuelvo a leer. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo
mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. ¿Qué les está diciendo? Confío en el Señor que Dios hará la obra en ustedes. Pero hay de aquella persona que está haciendo tropiezo, que está siendo usada por el diablo, porque llevará la sentencia. El pago viene del Señor. La palabra dice que el que haga caer a uno de estos pequeñitos se refiere a una persona que está empezando en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y dice que cualquiera que sea tropiezo para este hermano o para esta hermana, le- es como si le fuera mejor que le ataran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran al mar. Terrible para una persona que no es consciente y se deja usar por el diablo para ir a desanimar a una persona que esté juiciosa congregándose. Y yo, hermanos, si aún predico circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Les dice, mire, yo, en otras palabras, está diciendo, yo fui fariseo de fariseos. Cuando conocí al Señor Jesucristo me aparté, nunca más volví a predicarles la ley. Ahora les predico a Cristo Jesús, porque de lo contrario voy a ser un tropiezo de la cruz del Señor Jesucristo. Es decir, está haciendo que la muerte y el sacrificio del Señor Jesucristo sea en vano. ¿Por qué? Porque se quieren justificar por la ley. Y resulta que por la ley nadie podía salvarse y por eso fue necesario que naciera el Señor Jesús, que sufriera todo lo que sufrió, siendo Dios hecho carne, para darnos salvación por la fe en Él. Por eso dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. De ahí la importancia, hermanos, que cada servidor es necesario que asista a este discipulado, porque de lo contrario va a participar con nosotros y va a meter cosas que no son y que por el falto de conocimiento algunos reciben. Porque vosotros, hermanos, que a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué quiere decir? En el Evangelio tenemos la libertad de Dios, pero no por tener la libertad, no abusemos para volver de nuevo al pecado y de nuevo a la esclavitud. Hay que ser sabios. Hay que pensar, esto que voy a decir o esto que voy a hacer, ¿está en la doctrina del Señor Jesucristo? ¿Va a agradar a Dios? ¿Lo que estoy enseñando realmente agrada a Dios? ¿De verdad esto que estoy leyendo, estoy diciendo, estoy hablando, es guiado por el Espíritu Santo o es obras de la ley o de la carne? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque cuando amamos a nuestro prójimo, estamos obedeciendo a Dios. Cuando amamos a nuestro prójimo, está implícita la ley de los 10 mandamientos. No lo va a robar, no lo va a matar, no va a desear su mujer, ni va a desear el mal para ella. Ahí sintetizó el Señor Jesús y es lo que el apóstol Pablo está enseñando acá. Esta es la doctrina de Cristo. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Ahí está echándoles un indirectazo a esas personas que querían justificarse por la ley, que los arrastraban tras de sí, pero que eran llenos de envidia, de mentira, de toda clase de mal. Nosotros miramos a una persona que pertenezca a una determinada religión y vamos a mirar qué dice el Señor. Muchos me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque realmente la persona que pertenece a una religión es religioso, pero no conoce al Señor Jesucristo, ni mucho menos lo que el Señor Jesucristo de verdad
hizo por nosotros, para que por la fe en Él podamos ser salvos. Alabado sea Dios. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si os sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Yo les dejo como tarea que escudriñen estos 3 versículos. El Espíritu Santo de Dios no fluye donde se enseña la ley mosaica, donde la gente quiere justificarse por la ley, porque son de alguna manera contrarios, opuestos, porque la ley lleva a las obras de la carne, mas el Espíritu Santo de Dios es el que hace morir las obras de la carne. La palabra dice, porque si vivís conforme a la carne, refiriéndose a la ley, moriréis. Mas si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, personas celosas, iracundas, iras, contiendas, que son contenciosos, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está el listado. La única forma de ser libres de estas cosas es entrando por el Espíritu Santo a la gracia del Señor Jesucristo. Una persona que esté realmente en la gracia del Señor Jesús no pertenece a una religión, no es religioso, sino que es espiritual. Y la persona que es espiritual está libre de todas estas cosas, de este listado que acabé de leer. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si una persona trata de justificarse por la ley, nunca podrá crucificar su carne, porque la única manera de hacerlo es en Cristo Jesús. Una persona que esté bajo la ley no va a poder ser bautizada por el Espíritu Santo, no va a poder ser llena del Espíritu Santo, porque lo leímos en el versículo 19, antes del 19, la ley se opone al Espíritu y el Espíritu se opone a la ley. ¿Por qué? Porque Dios bajo la ley encerró todo bajo pecado, dice la palabra, para que nadie se jacte o se gloríe delante de él. Aquí nosotros somos salvos es por la fe en el precio que el Señor Jesucristo pagó por cada uno de nosotros. Cuando creemos de todo corazón, de verdad, en el Señor Jesucristo, es que somos salvos. Ya no es por la ley. Y si somos salvos y estamos en Cristo Jesús, estas obras de la carne no tendrán por qué estar en nosotros. Así que si en nosotros hay alguna de estas cosas, nos toca revisar si de verdad tenemos es que convertirnos de todo corazón al Señor Jesucristo. Porque dice que Él nos hizo libres de todo esto. Alabado sea Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus propios deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Este Espíritu está en mayúscula, es decir, si vivimos por el Espíritu Santo, andemos por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que los hijos de Dios ya no somos guiados por profetas,
sino que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Un hijo de Dios no tiene por qué ser envidioso. En un hijo de Dios no tiene por qué haber ninguna obra de la carne que leímos aquí. No debe ser celoso. Una persona celosa no es hija de Dios. O está en él, es frutos de la carne. Es porque quizás ha estado revolviendo la ley con la gracia. Pero cuando usted reciba de verdad al Señor Jesucristo, Él nos hace libres de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de la ley. Alabado sea Dios. Dejamos hasta ahí. A los que están a través de YouTube, si tienen alguna pregunta sobre esta clase, con mucho gusto pueden escribir y estaremos dando respuesta. Los que estamos acá en directo a través de esta plataforma Meet, ya vamos a estar en contacto para escuchar las preguntas y por supuesto los aportes que pueda hacer a esta clase. Gloria a Dios.